Llevamos ya la mitad de este año 2023 y como no, los desarrolladores de mods siguen sorprendiéndonos con nuevas mecánicas, nuevas animaciones inmersivas, nuevos gráficos, no paran. Skyrim sigue en su momento dorado, en su momento álgido en cuanto a modificaciones. Y en el día de hoy os voy a enseñar esto precisamente. Os voy a traer mods que van a cambiar totalmente el juego, van a añadir aún más inmersión de la que ya tenemos. Y empezamos con un mod muy básico que debería de estar en el vanilla y por cosas de la vida no está, y es que gracias a Jay Serpa tenemos el mod llamado Switch Camera During Dialogue. Este mod para el juego de Skyrim Special Edition, creo que no está para Legendary Edition, permite cambiar la perspectiva de la cámara entre primera y tercera persona mientras está en medio de una conversación con un personaje no jugador, es decir, un NPC. En la versión original del juego, durante las conversaciones con los NPCs no es posible cambiar la perspectiva de la cámara presionando la tecla F o cualquier otro botón en el teclado. Esto significa que si estás en primera persona y deseas cambiar a la tercera persona para tener una vista más amplia del entorno o ver mejor a tu personaje durante el diálogo, no puedes hacerlo directamente. Sin embargo, con este mod puedes presionar la tecla F o el botón asignado en tu teclado mientras te encuentras en medio de una conversación para cambiar instantáneamente entre primera y tercera persona. Esto te brinda la libertad de ajustar la cámara según tus preferencias durante las interacciones con los NPCs, lo que puede hacer que las conversaciones sean más cómodas y satisfactorias para ti como jugador. Es muy importante mencionar que este mod requiere la instalación de SKSE, Skyrim Script Extender, que es una herramienta creada por la comunidad de modding para extender las capacidades de scripting del juego. También es probable que este mod sea compatible con otros mods relacionados con la cámara o la jugabilidad, como los mencionas en la descripción del mod. Sin embargo, siempre es recomendable leer detenidamente las instrucciones y requisitos del mod antes de instalarlo para asegurarse de que todo sea compatible con la versión del juego y que no haya fallos con los mods ya instalados. Ahora vamos a pasar a un mod que quiero remarcar que está en estado experimental, la versión, por decirlo así, gratis que ha publicado el autor. La versión desarrollada, un poquito más actualizada, está en su Patreon. Este mod es de pago, salvo esta versión, tiene multitud de fallos y dicho esto os voy a explicar en qué consiste. El mod mencionado se llama Book of Creed. Es un mod para Skyrim que agrega varias características relacionadas con asesinatos y cuchillas ocultas. Así es como en el videojuego Assassin's Creed. Este mod nos añade asesinatos aéreos, por decirlo así. Podremos utilizar un ataque de poder en el aire con nuestras cuchillas ocultas equipadas contra un oponente que tenga la espalda hacia nosotros. Es decir, cuando ataquemos por la espalda, que estén rectos, sincronizados, alineados uno con otro. Y activaremos una animación de asesinato especial creada por el autor Slim Thailen. Estos asesinatos aéreos no se pueden realizar mientras estemos activamente en combate o si el NPC objetivo es esencial para la trama del juego. La verdad es que es una mecánica bastante interesante, son animaciones bastante interesantes que agregan cierto cambio al estilo de asesinato en Skyrim. Como ya he dicho, este mod está todavía en desarrollo y la versión más desarrollada es de pago, no es la que os estoy mostrando, la que os estoy mostrando a lo mejor va con algunas actualizaciones por detrás. En cuanto a próximas características, el mod tiene planes para agregar asesinatos mientras corremos, asesinatos en tierra, es decir, mientras sprintamos, y un ajuste personalizado para activar o desactivar las cuchillas ocultas, además de un efecto de sonido para acompañar las acciones del jugador. De momento el sonido es vanilla, y posible soporte para NPCs. El mod podría recibir soporte adicional para NPCs, lo que podría afectar a la interacción con personajes no jugadores, es decir, a lo mejor agregan una posible respuesta a un contraataque a nuestro intento de asesinato con la hoja oculta. En cuanto a requisitos, el mod requiere nuevamente SKSE, Skyrim Script Extender, para algunas de sus funciones. También el autor advierte la posibilidad de que se presenten problemas de guardado si se comprimen los for IDS del archivo ESP. El creador del mod planea hacer futuras actualizaciones lo más compatible posible con partidas guardadas existentes. Y seguimos con mods totalmente revolucionarios que van a aumentar la inmersividad si tenemos un personaje cazador al 200% mínimo. Si sois fieles jugadores del mod Hunterborn, este mod sin lugar a dudas lo tenéis que utilizar, lo tenéis que descargar y lo tenéis que instalar cuando estéis viendo este vídeo ya de ya, porque es totalmente único y nunca se ha visto nada igual. El mod llamado Hunterborn Animation nos van a añadir animaciones para todas las características de este mod.
Hunterborn Animation es un mod complementario que se centra en mejorar la experiencia de caza y la interacción con los animales y monstruos del mundo del juego de Skyrim. El mod está diseñado para funcionar en conjunto con el popular mod Hunterborn, que agrega mecánicas y detalles realistas relacionados con la caza, la recolección de recursos y la obtención de ingredientes de animales y criaturas. Este mod añade una serie de animaciones personalizadas para todas las acciones que se pueden realizar con Hunterborn, lo que hace que las interacciones con la caza y la recolección sean más inmersivas y realistas. Al realizar acciones como desollar un animal, extraer veneno o sangre de un monstruo, recoger materiales o recolectar alimento, veremos a nuestro personaje realizar animaciones específicas que reflejan el proceso en detalle. Una característica destacada del mod es el uso de Immersive Equipment Display, que permite mostrar diversos objetos durante las animaciones. Por ejemplo, si desollamos un animal, veremos la piel del animal colocada junto a nuestro personaje después de completar la acción. Cuando recolectamos sangre o veneno en monstruos, veremos cómo nuestro personaje utiliza extractores específicos para estas acciones. Estas representaciones visuales agregan una capa adicional de inmersión al juego y hace que las acciones sean más realistas. Además, el mod ofrece opciones de configuración a través del menú Configuration Menu, es decir, el MCM. Esto nos permite personalizar la posición del cuchillo utilizando las animaciones, habilitar animaciones de recogida para una experiencia más fluida al recoger cadáveres, e incluso elegir si deseamos que nuestro personaje utilice garras como cuchillos. También podemos activar animaciones específicas para la cocción de alimentos cerca de una hoguera si utilizamos el mod Campfire. Sin lugar a dudas, Hunterborn Animation es un mod que enriquece la experiencia de caza y recolección en el mundo de Skyrim, agregando animaciones realistas y efectos visuales para hacer que las acciones sean mucho más inmersivas y gratificantes. Si eres un amante de la caza y la supervivencia en Skyrim, este mod puede proporcionarte una experiencia más profunda y satisfactoria en tu juego. Y terminamos con el último mod, valga la redundancia, con un mod gráfico que nos va a cambiar la ambientación de los bosques de Skyrim completamente y es totalmente performance, totalmente optimizado para ordenadores un poquito más flojitos en cuanto a rendimiento. El mod en cuestión se llama Fablet Forest. Es un mod creado específicamente para Skyrim Special Edition, ya que es la única plataforma en la que autor posee y desarrolla el mod. El mod se enfoca en proporcionar bosques altos, exuberantes y densamente poblados, con mallas y texturas de alto rendimiento que son totalmente amigables con los FPS del juego. Se ha diseñado teniendo en cuenta la compatibilidad con muchos otros mods populares, como puede ser Travel Overhaul o Northern Roads. Ahora cuenta con soporte con el mod llamado Season of Skyrim, lo que permite que los bosques cambien según las estaciones del juego. El mod presenta dos versiones: Fablet Forest, la elección del autor, que son bosques grandes, densos y exuberantes donde puedes perderte, pero aún puedes ver un poquito de luz del sol a través de los árboles, o Fablet Forest of the Mythic Proportion, que son bosques aún más grandes, altos, exuberantes, que convierten los bosques en un laberinto oscuro e inescapable, sin afectar obviamente el rendimiento del juego. Este mod está fuertemente inspirado en mods legendarios de naturaleza de Skyrim, con lo cual es común, y de hecho el autor lo menciona, que los modelos de los árboles están sacados de Happy Little Trees, pero estos son más altos y más serios. Fablet Forest es un mod que transforma los bosques de Skyrim creando entornos mucho más densos, altos, serios, incluso exuberantes, y ofrece incluso dos opciones para adaptarnos a nuestras preferencias. Los detalles visuales y el rendimiento de FPS han sido cuidadosamente considerados para brindar una experiencia de juego inmersiva y agradable para disfrutar Skyrim a la perfección. Sin lugar a dudas, en mi opinión, totalmente recomendable a la hora de jugarlo. Dicho esto, vamos a dejar este vídeo por aquí. Espero os haya gustado, como ya sabéis, un like, compartir, una suscripción, se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.